Mm, Hasta este punto yo creo que ya todos somos perfectamente, estamos enterados y sabemos, conocemos muy bien que lo que estamos apreciando aquí, pues se trata de una muestra de sangre, ¿verdad? Que ya pasó por un proceso de separación mecánica o física. ¿Por qué? Porque no estamos usando ningún tipo de agente químico, ningún aglutinante, ni nada. Sencillamente por la composición de nuestra sangre, de nuestro tejido conectivo especializado fluido, este tiende a, más bien presenta diferentes niveles de densidad, es decir, tienen peso. ¿Por qué? Porque la gravedad afecta lo que pesa más, estarán de acuerdo. Es como si ustedes compararan una pluma y una roca. Al dejarlas caer, claro, cuando no estamos hablando en condiciones controladas del vacío, porque en ese caso caerían al mismo tiempo. Pero en el caso de cuando nosotros si soltáramos tanto la pluma como la roca al ser más pesada, pues entonces la gravedad tiene un efecto más significativo y por lo consiguiente cae y toca el suelo en primer lugar. De la misma forma, en el caso de la centrifugación de nuestra sangre, lo más pesado se va a sedimentar primero, o es lo que va a quedar en el fondo. Eso es a lo que le llamamos el sedimento. A ver, pregunta general, y si lo saben, si no por ahí si no lo anotaron, digo, les sugeriría que lo hicieran, porque ustedes también tienen que saber en interpretar valores de cuando se hagan análisis sanguíneos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son unos profesionales de la salud. Entonces, ¿qué dijimos que se le llamaba la parte superior de una muestra centrifugada de sangre? Me pueden Plasma. responder varias cosas y pueden estar en lo correcto. Efectivamente, ok, bueno, ya nos fuimos a lo particular, ¿no? A lo específico. Exactamente, esto que estamos apreciando aquí, esto es a lo que le denominamos el plasma, pero atención, más específicamente la pregunta, ¿esto que es plasma que se encuentra en la parte por encima o la parte superior o arriba, cómo le llamamos a esa fase? Vamos a suponer, no es una muestra de sangre, puede ser una muestra de orina, puede ser una muestra de otro líquido, puede ser inclusive no corporal, no fisiológico, sino de alguna otra sustancia química obtenida después de una reacción y se separan en fases. Esta fase, la que se encuentra en la parte superior, ¿cómo dijimos que se le llamaba? De manera general, químicamente hablando, que está por Sobrenadante. encima de quién o por está. Efectivamente, ahí está. Yo les recomendaría que digo, es un término físico-químico, yo sé, pero precisamente por los análisis que se hacen en muestras de sangre, en análisis sanguíneos, pues les van a decir es que el sedimento presentó o el sobrenadante tiene una coloración anormal que no es únicamente del plasma sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces ahí normalmente en los reportes de los análisis sanguíneos o en cualquier tipo de análisis hay un cuadrito que dice observaciones, normalmente, o así debería de ser por protocolo. Entonces, el histoquímico o la persona encargada de hacer o firmar el aval o el responsable de la muestra del análisis procesado, de la sangre en este caso, puede escribir a emitir algún comentario o observación y puede poner, el sobrenadante presentó gránulos de no sé qué, de alguna cosa, ¿no? O una pigmentación anormal por exceso de, no sé, cualquier carotenoide, una cosita así, o se veía naranja, ¿no? Por decir un ejemplo. O podría decir, en el caso del sedimento, este fue, no sé, presentaba una textura, otro tipo de pigmentación, o estaba irregular, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, cuando ustedes leen lo que el responsable de la firma del análisis sanguíneo les está entregando, ok, está hablando del sobrenadante, ok, está hablando de la interfase, no, del sedimento, es decir, de lo que queda hasta el fondo. Ok, entonces ahí en sus observaciones nos está indicando esto y otro que él pudo apreciar. Qué bueno, se aprecian, qué bien. Ustedes en sus bitácoras con respecto a sus pacientes, también esas observaciones sirven, obviamente por algo se hacen. Pero bueno, punto y seguido. Entonces, efectivamente, esto que tenemos en la parte superior es a lo que le denominamos, primero que nada, de manera general, es decir, la parte por encima de todo lo demás, eso es el sobrenadante, lo que está por arriba, o sea, hasta ahí no hay dudas. Ahora, en una muestra sanguínea, específicamente, tienen toda la razón. A esa parte es a lo que le denominamos el plasma, pero atención, no significa que solamente esté aquí arriba separada físicamente y abajo no esté. No, no, no. Claro que el plasma sigue estando en toda la muestra, solamente que todo lo pesadito se sedimentó. Es decir, hagan de cuenta como en el efecto, es como un experimento muy sencillo. Si nosotros tuviésemos un bote de litro lleno de agua y está el agua, o sea, el agua está en ese volumen contenido hay un litro de agua. Si nosotros le metiésemos una roca,
esta se hundiría hasta el fondo porque es más pesada, esta sedimenta. Entonces la roca quedaría en el fondo, pero sigue estando rodeada de agua. O sea, con el ejemplo yo creo que queda claro. Todos los elementos, formas que se sedimentaron o que quedaron en el fondo de nuestra muestra, en este caso de este vialecito que representa una sangre centrifugada, siguen estando rodeados de plasma. Para que, es que los colorcitos eran diferentes los tres, pues sí, pero para que quede claro que se separaron en sus respectivas fases, pero siguen estando rodeadas de plasma. O sea, porque así como en el ejemplo de la roca, nosotros la introducimos en ese contenedor que tiene agua, claro, si ya hablamos y somos estrictos, pues va a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio esa roca en el contenido de agua, pero bueno, es entrar en detalles de físico-química, que no es el caso. Nada más para que quede claro que esa agua está rodeando la roca que le metimos al contenedor, bueno, al botecito, al bote de litro donde estábamos haciendo el experimento. Exactamente de la misma manera en nuestro vialecito de sangre, el plasma se encuentra rodeando todos los elementos formes, no nada más se quedó arriba, está en todo el vial. ¿Por qué? Porque es el mayor constituyente de nuestra sangre. Es un poquito más de la mitad, pero todos estamos de acuerdo que podemos, sin temor a equivocarnos, mencionar en un porcentaje el 55% es plasma. Pregunta general, ¿qué dijimos que era el plasma? Y no estamos hablando de astrofísica, que cuando un estado de la materia y que las estrellas cuando hacen combustión, perdón, ¿Sales estamos y hablando en proteínas? términos fisiológicos. ¿Qué dijimos que era el plasma? ¿Nada más sales y proteínas? O sea que el mar, el agua de mar, tiene mucho plasma disuelto. Agua y sal. O sea, sí es una parte. Perdón, no quise interrumpirlos. Por ahí escuché otra vez sal, pero creo que al comienzo dijeron algo más, ¿no? Aportaron algo Agua. adicional. ¿Qué era? Efectivamente, principalmente solamente es agua. Ya, claro, disuelto en esa agua o en ese plasma sanguíneo, pues vamos a tener sales y también proteínas globulares y de distintos tipos que nos encargan y nos ayudan al transporte de cierto tipo de sustancias, ácidos grasos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es a lo que nosotros le denominamos el plasma sanguíneo. O sea, en términos muy sencillos, sigue siendo agua. Lo que nosotros ingerimos para rehidratarnos cuando de repente pues estamos con una profusa o importante sudoración debido a una activa extenuante actividad física. Tenemos que reponer todo ese líquido que hemos estado exudando, que hemos estado mediante la evaporación perdiendo, que inclusive siempre con cada exhalación, y no me dejarán mentir, yo creo que todos hemos estado cerca de un espejo, de una superficie de vidrio, y al momento de exhalar se aprecia perfectamente bien el vapor de agua que queda impregnado en la superficie y cuando el aire pasa, pues lo empieza a disipar. Es precisamente que en cada una de nuestras exhalaciones también estamos porque inclusive en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa se libera agua. Entonces, al momento de la realización de la hematosis, que ya conocemos perfectamente bien, se están llevando partículas precisamente del vapor de agua que cuando nosotros exhalamos, pues se ve reflejado en la digo, no necesariamente en los cristales, en cualquier lado, inclusive nosotros podemos sentirlo si ustedes exhalan en la palma de su mano, se siente calientito, o sea, por el vapor de agua debido a el metabolismo que nosotros presentamos, que, a ver, pregunta general, como nosotros producimos nuestra propia temperatura corporal, ¿cómo dijimos que se nos cataloga precisamente por esa característica? ¿De qué tipo? Termina con termos. ¿Por qué? Por temperatura, ¿verdad? Efectivamente, nosotros de manera interna, el metabolismo celular produce su propia temperatura y por esa razón es que somos considerados endotermos. Así es, tiene toda la razón. Entonces, regresando con la de la rehidratación, nosotros ingerimos el agua, toda esta pasa por el tracto digestivo, absorbe el intestino, especialmente en el intestino delgado, y de ahí pasa la sangre. Así de sencillo. Si aumenta muchísimo la volemia, ¿qué dijimos que era la volemia? ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? Términos sencillos. ¿Qué es volemia? Cuando ustedes, es que la volemia del paciente que se encontraba en niveles inestables o se encontraba en exceso o se encontraba muy bajo. ¿Qué ustedes cómo interpretan eso? ¿Cantidad de sangre? Es más, si yo les dijera, es que me hice análisis, ok, pero ¿en cantidad de qué? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas, ¿qué? ¿Concentración de qué cosa estamos hablando? O sea, sí tienes razón, pero nada ¿De más para plasma? ponernos a pensar. ¿Qué quiere decir? Mm, ah,
más bien para orientarnos mejor, ¿qué dijimos que era la sangre? Lo que estamos viendo ahí. ¿Qué es la sangre en su, ahora sí, completo todo? Plasma, Sustancias plaquetas químicas. y materias. Exacto, bueno, en términos sencillos, todo lo que implica el tejido conectivo especializado fluido. Entonces, la cantidad de ese tejido conectivo especializado fluido en su total contenido en su sistema vascular, eso es a lo que le llamamos la volemia. Imagínense que si yo sufro un accidente y estoy teniendo una hemorragia importante, ¿qué creen ustedes que le suceda a mi volemia? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Se va a mantener? ¿Va a modificarse? ¿O qué creen ustedes que suceda con mi sangre en una hemorragia? En el caso más particular de la pregunta, ¿qué le pasaría a mi volemia? ¿Sí me explico con la pregunta? Efectivamente, es como si ustedes hagan de cuenta, tienen un globito lleno de agua, imagínense que ese globito es su cuerpo y el contenido de agua pues es su sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque es el plasma sanguíneo en su mayor constitución, el 55 más o menos por ciento de toda la sangre. Si nosotros, como estamos presionando para que se contenga, así nosotros tenemos una presión interna. Si abriésemos por donde le metimos el agua al globito, pues el agua va a tender a salir, ¿verdad? Por lo consiguiente, el volumen contenido en ese espacio, en ese cuerpo, propiamente, tanto como el cuerpo humano como en el de látex de un globo, al disminuir la presión interna, pues entonces también se va disminuyendo el contenido de agua. De la misma forma, con esta analogía, nuestro organismo al sufrir una hemorragia, pues la volemia disminuye, efectivamente. Pero ahí dijeron, baja, pues sí. ¿Por qué? Porque el volumen, a ver, pregunta general, ¿cuánto dijimos en promedio, media aritmética, presentan en litros un cuerpo humano de sangre? ¿Por qué varía? Estoy de acuerdo, acuérdense que hay un rango. 5. Efectivamente, así es, lo más mínimo podríamos encontrar un organismo que presente desde 4 litros de su volemia. Atención, volemia es todo lo que es la sangre, en términos sencillos. Y pueden hacer un rango máximo de hasta 6 litros. Entonces, sacando el promedio, en el más mínimo, el máximo de 4 a 6, pues lo dejamos en una media de 5 litros. De ahí para abajo un poquito, de ahí para arriba también. Entonces, en ese rango, la volemia de un organismo humano sano, saludable, sin que no tenga ninguna alteración y que haya sufrido ninguna hemorragia ni nada raro, se encuentra dentro de ese valor. Efectivamente. Entonces, regresando con la constitución de nuestra sangre, que en su mayor se encuentra formado por plasma, y que dijimos que era el Profe, plasma, pues el agua, ¿no? Por ahí creo, a sus órdenes. entonces la volemia es la sangre o ya no entendí nada de lo que estaba diciendo. Ahí va, no hay ningún problema. Ahí vamos otra vez. La volemia es la cantidad de sangre en el organismo. ¿Cuál es esa cantidad normal? Usted misma, Citlali, por favor, en promedio que dijimos que era. ¿Cuántos 5. litros de sangre tiene que presentar? Efectivamente, si baja ese volumen, ¿qué significaría en la volemia de ese organismo? ¿Presenta qué? Baja o alta volemia, propiamente dicho. ¿Baja? Ok, me gustó que utilizaran el prefijo hipo, ok, pero en este caso, en términos sencillos, así es. Es una volemia baja. ¿Por qué? Porque no se encuentran los niveles. Es exactamente. Acuérdense que la homeostasis consiste en mantener las condiciones constantes, es decir, en equilibrio. Y este equilibrio también implica el contenido de líquidos que podamos llegar a presentar en el organismo. De los 3 líquidos fundamentales que estamos mencionando en este caso, el más, pues desde mi muy humilde opinión, más importante para el organismo por todo lo que hace y por todo lo que ya conocemos también que tiene y disuelto, etcétera, nuestra sangre. Entonces, nuestra sangre tiene que mantenerse en un volumen constante, o sea, no puede estar fluctuando tampoco, pues ni que fuéramos globitos, es lo que les decía, que aumente el doble, luego se reduzca hasta un tercio, entonces no, se tiene que mantener en un volumen constante. Eso, por eso es el volumen, la volemia, toda la sangre contenida en nuestro cuerpo. Puede, pues sí, conforme nosotros nos hidratemos, en lo que estamos ingiriendo, lo que nos inyecten y demás, aumenta la volemia. Entonces, como se tiene que mantener en un nivel constante, los riñones entran en acción y dicen, ¿sabes qué? Hay que empezar a producir para hacer diuresis, para orinar, para sacar el exceso de agua, porque necesitamos tener una volemia constante, no podemos ser como esponjas.
que nos inflamos y luego nos desinflamos, y pues, digo, hablando en cuestiones de líquidos. Entonces, en este caso, no sé si ya quedó claro, estimadísima Citlali, ¿nos puede explicar usted misma? Si no, no pasa nada, lo volvemos a comentar con otro tipo de ejemplos. ¿Nos puede decir con sus propias palabras qué es la volemia, por favor? El total de sangre que tenemos en el organismo. Efectivamente, ahí está, así de claro, así de sencillo. A eso es a lo que le considera. Claro, es un término técnico, médico, cuando ustedes se lo topen. Ah, ok, sí, total de sangre que está en circulación en el organismo. Se acabó. Así de sencillo. Así es. Entonces, esto que estamos viendo aquí en nuestro esquema, bueno, sería una fracción de la sangre que se extrajo de un organismo. Esta no sería su volemia. Toda la sangre en el cuerpo sería su volemia. Esta nada más es una muestra. Es exactamente de la misma forma si lo podríamos entender o relacionar como la estadística. Por ejemplo, si ustedes quisieran analizar o estudiar para poder obtener datos y números, etcétera, vamos a suponer, ¿no? Que estamos en un terreno y hay muchas especies de árboles. Entonces sería muy complicado. ¿Qué tal si estamos hablando de hectáreas? Y solamente si somos 5 o 6 personas, o si solamente son ustedes y les encargan, ¿sabes qué? Ojo, hazme un muestreo de las especies de ese terreno. ¿Creen ustedes que sería práctico recorrerlo caminando? Digo, si les gusta mucho el campo como a un servidor, pues digo, no habría problema, ¿no? Nada más se ponen su bloqueador, se ponen su sombrerito y empiezan a caminar en el campo. Pero sería muchísimo tiempo el que tendrían que invertir para poder muestrear una hectárea de terreno, una sola persona. En cambio, si ustedes lo hacen, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer muestreos. Hagan de cuenta, bueno, no quiero confundirlos, pero es como si fuera la volemia del terreno, todo en su totalidad del contenido de árboles. Como yo solamente soy una persona el que está analizando, trabajando pues ese estudio, en lugar de meterme a caminar toda la hectárea, lo que voy a hacer son muestreos aleatorios de todo ese espacio. Y con eso yo puedo inferir y sacar una conclusión y decir, ok, de los muestreos que se estuvieron realizando de 250 metros de distancia cada uno para abarcar toda la hectárea, se encontró que la mayor prevalencia de especies eran pinos, por ejemplo, ¿no? Digo, regresando ahora con la fisiología. De la misma manera, la volemia, el total de la circulación del sangre en un organismo, ustedes no le van a sacar los 6 litros o los 5, 4 litros para ver qué tiene y a ver qué le falta y a ver cómo está. No, lo que vamos a hacer es una muestra de sangre, de la misma manera, con la lógica, con la estadística. No necesito 1 litro de sangre. Bueno, si van a ir a donar, bueno, eso es diferente, ¿verdad? Pero porque ustedes están donando su tejido conectivo especializado. Pero en el caso de que lo quieran analizar, no se necesita mucho, porque con una muestra, 100 mililitros, una décima parte de 1 litro, más que suficiente para poderles hacer todos los análisis que ustedes prefieran, gusten y quieran saber, porque es lo necesario, nada más, es una muestra, ok, hay que analizar, así como en el ejemplo de la hectárea, yo hago una muestra, mira, en este espacio tenemos prevalencia de pinos, o de ficus, o malezas, o lo que ustedes prefieran y gusten. Vámonos a otro espacio, vamos a muestrear, aquí también hay prevalencia de pinos, allá también, por lo consiguiente, al final podemos concluir estadísticamente que se hizo con muestreos todos los análisis, bueno, no todo el terreno en su área de superficie, pero sí espacios claves muestreando, y por lo consiguiente se concluye que los árboles que prevalecen en ese terreno son pinos. De la misma forma, en una muestra de nosotros de sangre de un organismo, ¿qué tal si tenemos altos niveles de leucocitos? Ejemplo, lo que estábamos platicando, que de hecho los vamos a ver aquí en esta diapositiva, los famosísimos neutrófilos. Qué caray, oye, fíjate que acabamos de analizar tu muestra de sangre y nos arrojó un aumento considerable de leucocitos. Préstale atención a tu paciente, muy probablemente por ahí presente una infección activa que no se ha dado cuenta. Fíjense nada más lo interesante y lo importante de los resultados obtenidos de las muestras de la volemia de un organismo, es decir, de la total cantidad de sangre que pueda tener ese cuerpo. Nada más extrajimos una muestra para poderle hacer un análisis y poder inferir resultados en base a lo que observemos. Fíjense nada más lo interesante de todo esto. Entonces, muy bien, ese es el famosísimo plasma, más o menos 55% de la constitución total de nuestro tejido conectivo especializado que le llamamos como sangre. Esta, para que se me vayan a desayunar. Ojo, pregunta general. En cuestión físico-química, ¿cómo le dijimos que se le llamaba todo lo que se encuentra en el fondo de una muestra? ¿Sí queda clara la pregunta? O sea, esto, ojo, no estoy preguntando células, estoy preguntando si analizáramos una muestra química de lo que ustedes quieran y tengamos eso en el fondo, ¿cómo le llamamos a ese residuo? Sedimento.
Efectivamente, ahí tenemos sinonimias, pero con que digan sedimento que se escuchan muy pros, o si dicen también el precipitado, es correcto. Por ejemplo, cuando en los fenómenos meteorológicos, cuando dicen, es que existe una alta probabilidad de precipitación. Lo que quiere decir eso es que el agua empiece a caer por gravedad, se esté precipitando al fondo, es decir, pues a la superficie de la Tierra. De la misma forma, en el caso de nuestras muestras físico-químicas, o en este caso, pues bueno, muestra sanguínea, lo que quede en el fondo, a eso es a lo que porque es un sedimento, está sedimentándose. Mira, es que en el sedimento se aprecian los eritrocitos, o en el precipitado tienen que encontrarse únicamente los eritrocitos. Efectivamente, yo creo que están a tiempo, digo, es válido plantearse la pregunta, la cuestión, ¿en realidad quiero estudiar esto? De verdad me llama la atención atender a la gente, ayudarlas, a que si tienen problemas con su desplazamiento, su movimiento. Digo, a lo mejor no es para todo mundo, sí tienen que tener ese gusto, esa vocación por ayudar, por el querer estar al pendiente de los demás, de estar, pues ayudando, ser por este tipo de personas que, pues son vitales, la verdad es que sí son importantísimas, sobre todo para ciertos tipos de personas que presentan algún padecimiento, alguna alteración, algún inconveniente que ustedes ahí de intermediarios, pues les ayudan muchísimo y ustedes se convierten pues en parte de su vida, muy, muy indispensable. ¿Por qué? Por lo de sus rehabilitaciones, sus sesiones y todo lo que ustedes tienen que hacer. A lo mejor yo siento que es un poco más femenino ese lado, digo, ojo, me explico, porque son un poco más, no sé si la palabra sea dadivosas, en cuestión tiempo, dan más de su persona. Entonces, los pacientes se sienten bastante muy agradables. Digo, no significa que no haya varones que también sean muy buenos kinesiólogos, pero yo los veo más, ojo, esa es mi muy humilde opinión, en el ámbito del deporte profesional, en el caso de varones, que, por ejemplo, ¿no? Que los futbolistas profesionales, que los que se dediquen a deportes también muy, muy extremistas, en donde haya mucho impacto y contacto físico, por ejemplo, en el caso de boxeo, de fútbol americano y todo este tipo de deportes muy masculinos de mucha fuerza bruta. Y ojo, es mi opinión, nada más. Yo se los comparto porque lo que yo he estado observando, analizando y lo que pues, me he puesto a reflexionar con respecto a su carrera. Y en el caso de las rehabilitaciones, como por ejemplo personas de la tercera edad que llegaron a presentar algún accidente, que por cualquiera de estas razones o etiologías que les hayan ocasionado ese tipo de alteración, he visto que son mayor preponderantemente el género femenino. Pero digo, se vale de los dos lados también, es lo que les decía. Yo he visto más preponderancia de los masculinos en el deporte y en el caso de las féminas, pues sí, con esa atención más personalizada de los pacientes. Pero digo, todo esto se centra en si realmente es esto lo que yo quiero pasar el tiempo estudiando y dedicándome profesionalmente a ese tipo de actividad, la cual a mí se me hace muy loable. Realmente sí son necesarios. Pero de repente por ahí es válido, insisto, hacerse ese cuestionamiento. ¿En verdad vale la pena continuar en esto? ¿Podría desviarme un poquito? ¿Qué tal si mejor me dedico a la investigación? Digo, quién sabe, no necesariamente tienen que abandonar la kinesiología o las ciencias de la salud, pero a lo mejor pueden enfocarse un poquito más como podría ser que algunos de mis estudiantes, tanto féminas como varones, les guste la investigación y claro, no dejen de lado la clínica, pero esto lo utilicen más como para tener referencias y para tener resultados y para tener que estar redactando. Pueden ser ustedes los autores de diferentes procedimientos de recuperación en distintos padecimientos, tanto neurológicos como por accidentes del esqueleto apendicular, etcétera, etcétera. Y también, o sea, están ejerciendo kinesiología, pero desde un ángulo o desde un lugar un poquito más académico en el sentido de que se dedican más a la redacción, a estar en congresos, a estar en ponencias, a estar escribiendo artículos, tienen libros publicados, tanto de rehabilitación, etcétera, etcétera. Hay todo un mundo, o sea, realmente aquí lo que yo sí les recomendaría, porque apenas están comenzando, ya más o menos están viendo el panorama con los cursos que les han estado impartiendo, y más si ustedes también se han involucrado en su profesión, qué es lo que pueden hacer, a dónde se quieren desarrollar. Incluso muchísimos spas, es lo que les digo, hay opciones, ustedes nada más es cuestión de que se pongan a investigarle un poquito. Los que ofrecen las masoterapias, con las aromaterapias, con musicoterapia, inclusive he visto clínicas, o no necesariamente una clínica donde vayan forzosamente enfermos, sino personas que buscan terapias alternativas. La masoterapia es efectiva muchísimo en el
sentido de que fomenta sobre todo el desplazamiento, el movimiento de la linfa, el movimiento linfático. Entonces, ustedes inclusive, o yo he visto, pues, personas que se dedican a este tipo de operaciones, o sea, en el sentido de las terapias, y que ofrecen ese servicio también de la masoterapia para fortalecer el movimiento del sistema linfático, que es cierto realmente, o sea, sí tiene un efecto significativo. Y bueno, todos estos spas que de repente cuando llegan que para exfoliaciones y esas cosas, porque tienen el famosísimo pez doctor, yo creo que sí lo habían escuchado, es este pececillo de agua dulce que se llama garrarrufa, que tiene unas como ventosas en su boca, que son unos como ganchitos que se adhieren a la piel de los pacientes o de las personas, y como son bastantes, son pues decenas de estos pececillos, se pegan en la superficie de la piel de las personas y las van exfoliando. Entonces, todo ese tipo de servicios, fíjense qué curioso, también las pueden ofrecer terapeutas o personas dedicadas en el área de la kinesiología y de las ciencias de la salud, y pues tienen su título, tienen su renombre y todo. Ah, mira, yo aprendí de manera técnica, me capacité, estudié y tengo pues un fundamento muy bien, muy sólido, y por eso establecí pues este spa o este lugar, este sitio que también, pues, ¿por qué no? Recibo consulta y recibo personas que llegan a tener cierto tipo de padecimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para no prolongarme un poquito más. Pero yo sí les recomendaría que inclusive en estas vacaciones se planteen si de verdad, a todos, no estoy diciéndolo por ninguno en particular, pero si de verdad es esto lo que quieren continuar haciendo, porque pues obviamente profesionalmente es lo que todo el tiempo van a estar ejecutando, van a estar trabajando, van a estar realmente dedicándose a esto de las ciencias de la salud. Pues bueno, ya sabemos, lo que se encuentra por encima de nuestra muestra que hayamos trabajado, en este caso centrifugado para la separación, pues mecánica, entre comillas, si lo podemos ver así, o física. ¿Por qué? Por la constitución de lo que presenta nuestra mezcla, en este caso nuestra dilución, que es el plasma sanguíneo que se encuentra diluyendo todo lo demás. Entonces el plasma, pues es esta agua con sales y proteínas disueltas. Ahora sí, prosigamos a lo que se sedimenta, lo que se precipita, lo que podemos apreciar y observamos en el fondo. Esto que se encuentra aquí abajo, ¿qué creen ustedes que se va a tratar? ¿De qué es? ¿Cómo le llamamos a eso que estamos señalando? Como me pueden contestar varias cosas de lo que ya hemos platicado. ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Qué es esto que estamos señalando con nuestra llavecita? El sedimento. En nuestro piel. Ok, perfecto. ¿Nuestro precipitado o nuestro sedimento? Muy bien. Siguiente entonces, inciso B. Ese sedimento o precipitado, ¿qué es en nuestra muestra sanguínea? ¿A cómo le llamamos a eso? Ok, sí, ya es sedimento, nos queda claro. Pero hablando de la sangre, ¿qué es? Los eritrocitos, ¿no? ¿El qué, perdón? Sí, creo que por ahí se escuchó hematies. Exacto, perfecto. Y también eritrocitos. Acuérdense que son los sinonimios y los apelativos con los cuales hacemos referencia a los glóbulos rojos. Pero, perdón, pero atención. Ahí está, lo que queríamos llegar antes de lo específico, o sea, de las células, que, eso sí, estoy de acuerdo, son las que se encuentran en mayor concentración, cantidad, diluidas en el plasma sanguíneo. Por eso le conocemos y le concedemos el apelativo o el nombre seudónimo, sobrenombre, como gusten y prefieran, a la sangre como un tejido, lo digo con mayúsculas, tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Porque contiene células. Y no son cualquier tipo de células, no son diferentes entre todas, no es un caldo de cultivo, es un tejido. A ver, por favor, ¿alguien me puede recordar rápidamente la definición de un tejido? Conjunto de células. Nada, o sea que si yo tengo un matraz con bacterias, ¿eso es un tejido? Son un conjunto de células. Un conjunto de células con forma y función semejante. Efectivamente, por eso les hacía hincapié, son células que todas y cada una cumplen la misma función. Eso es lo importante a resaltar en la definición de un tejido. Por eso, con toda seguridad, le decimos, al menos nosotros aquí, para que no se nos olvide y nos quede claro, y cuando ya podamos debatir y discutir y discrepar, que es válido y por supuesto que es sano también, estamos hablando de discusiones científicas. Habrá quienes digan, no es tejido porque está fluido y porque no se juntan y porque están separadas. Bueno, pero cumplen una función en particular. Eso es innegable. Si no fuera el caso, pues entonces cada célula haría lo que se le diera la gana y entonces no sería un tejido. Ahí sí, hablamos de nueva cuenta con el ejemplo del caldo de cultivo, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque gracias a sus funciones logramos mantener
mantener nuestra homeostasis, es decir, el equilibrio interno para el mantenimiento del organismo. Ahora, las células, es decir, todos estos componentes de nuestra sangre, es a los que les denominamos los famosos elementos formes. Inclusive, si se recuerdan, en nuestra clase anterior revisamos la tarea de su cuadro histológico comparativo de la sangre, de este tejido conectivo especializado, a todas y a cada una de las células que conforman la sangre, a esos les decimos elementos formes. ¿Por qué? Porque ya tienen estructura, tienen una forma, pues son células y tienen funciones las cuales llevan a cabo gracias a que se encuentran disueltas o fluyendo con la sangre. Entonces, aquí únicamente señalando los eritrocitos, entre paréntesis, hematies o glóbulos rojos. Este es el hematocrito. Atención con el término. Hematocrito es la... A ver, recapitulando conceptos. Vámonos con nuestra estimadísima Natalia. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos escucha Natalia? ¿O se nos desconectó? ¿Se nos fue a dormir? Ah, no sé qué, a lo mejor tiene dificultades. Sí, es que casi no tiene Bueno, si internet. no... To the rescue, nuestra estimadísima Frau Jöspetel. Por favor, Claudia, ¿nos puede recordar qué es la bulimia? Es la cantidad de tejido fluido especializado. O sea, la cantidad de la sangre. Ok, efectivamente, ahí ya lo estuvo rompiendo, le encanta romper piñatas para sacarle todo su contenido, efectivamente. En términos sencillos, digo, partiendo de lo general a lo particular, si ya queremos entrar en detalles, pues ya decimos que es un tejido conectivo especializado fluido que llamamos sangre. Pero en términos sencillos, bulimia es la cantidad de este tejido o de esta sangre, de este líquido, de los tres fundamentales que ya conocemos perfectamente bien, que se encuentra en el organismo. Usted misma, por favor, Jöspetel, con esa misma lógica, ok, ya nos queda claro a todo mundo, espero que así sea. Bulimia, cantidad de sangre, se acabó. Hematocrito, con esa misma lógica, ¿usted qué cree que quiera decir eso? Aquí, es más, déjeme le pongo para que se dé una referencia. Ese porcentaje es más, perdón, la pregunta para usted sería, ¿nos puede definir con lo que usted crea y considere y pueda relacionar qué es el hematocrito? Así como en el caso de bulimia. Haga de cuenta que rompe el Kinder sorpresa, bulimia, puff, salen varios contenidos y entre ellos uno de ellos se llama hematocrito. Y es esto que estamos señalando aquí. ¿Qué se imagina usted que es? Es la cantidad Muy bien, ¿de qué cosa? de los glóbulos rojos. ¿Quién es? Efectivamente, no sé si ya lo sabía, lo adivinó o lo dedujo perfectamente bien. Atención, entonces, vamos a romper Kinder sorpresas o piñatitas, ya sabemos, sangre, tejido conectivo especializado fluido. ¿Qué es la bulimia? Ojo, vamos a agarrar ese concepto, bulimia, Kinder sorpresa, ¡puf! Se rompe, es el contenido, el volumen total de circulación que tenemos en el sistema vascular. Términos sencillos, la cantidad de sangre en el cuerpo. Se acabó. Así de sencillo, eso es bulimia. Pero cuando rompemos el Kinder sorpresa, que sale la bulimia, tenemos otro concepto y dice hematocrito. Ahora, así como salió de la bulimia, que es la cantidad total de ese tejido conectivo especializado llamado sangre, también tenemos entonces una cantidad total de elementos formes, en este caso en particular de aquellas células encargadas de la realización, perdón, de que se lleve a cabo y se efectúe en el sistema respiratorio, en los alveolos, el famosísimo fenómeno de hematosis. ¿Quiénes son las encargadas de hacer eso? Pregunta general, ¿son leucocitos, son plaquetas o quién es? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, ¿es quién? ¿Los ¿Sí se hematíes? entiende la pregunta? ¿Quién es el...? Exacto, perfecto. Por lo consiguiente, hematocrito es la cantidad total que tenemos de hematies. ¿De quién? De los elementos formes. ¿Dónde se encuentran? Disueltos en el plasma sanguíneo. Y todos juntos con pegados, a eso es a lo que le decimos la bulimia. ¿Por qué? Porque la bulimia es la cantidad de sangre en el cuerpo. Entonces, si lo analizamos y rompemos Kinder sorpresas para que vayan saliendo sus contenidos,
Uno de esos es el hematocrito, que es lo que vemos aquí en porcentaje normal, más menos, insisto, es un rango. Vamos a tener siempre el 40, claro, es menos de la mitad, pero es la mayor proporción, atención, de los elementos formes. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir son las células encargadas únicamente con la función fundamental de realizar la hematosis. Este fenómeno de intercambio gaseoso entre ¿cuáles gases? Oxígeno diatómico, dióxido de carbono, en donde en los alvéolos que se encuentran y se ubican en el interior de nuestros pulmones, que son, dicho sea de paso, nuestros órganos especializados para la captación de aire atmosférico, atención, porque digo, es muy discutible decir para la captación de oxígeno diatómico. Pues sí, esa es la finalidad, para eso es lo que sucede en la hematosis, pero el oxígeno no es el único gas disuelto en el aire atmosférico, atención, por eso es importantísimo que quede claro. Ahora, a lo mejor por ahí alguien les dice, es que solamente captan oxígeno los pulmones. A ver, discúlpame, pero no tenemos un filtro de gases, no está en la epiglotis, no está en ningún lado. Todo el aire, es más, es por esa razón que si nosotros, cuando, por decir entre paréntesis un ejemplo de cultura general, si una persona está en un incendio y por eso recomiendan siempre que se tiren al piso y se arrastren. ¿Por qué? Porque los gases de la combustión, predominantemente dióxido de carbono, están siendo emitidos y están saturando toda la atmósfera en donde se encuentren y se quedan en la parte superior. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, digo, en la medida de lo posible, agacharse, o si de plano el humo es tan denso, tienen que tirarse al piso y tener que arrastrarse hasta llegar a una zona de ventilación o donde puedan escapar del... Porque si están contenidos en un cuarto, digo, ahí tendrían que aventarse por, no sé, digo, no hay que ser extremistas, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más, tampoco quiero detallar demasiado. El caso es que cuando se están produciendo estos gases del efecto de la combustión del combustible que se está generando el dióxido de carbono, si realmente nuestros pulmones estarían diseñados para solamente captar oxígeno diatómico, pues caminaríamos como si nada entre el humo. Porque nuestros filtros de los pulmones, no, nosotros somos selectivos y únicamente agarramos oxígeno diatómico y se acabó. Dióxido de carbono quedas fuera y puedes respirar el humo y estás como si nada. Es más, el oxígeno que se encuentre disuelto entre todo ese humo, nosotros lo inhalaríamos y exhalaríamos el humo y nos quedaríamos con el oxígeno. Atención, se escucha muy, muy burdo, muy absurdo, pero para que no se les olvide, no únicamente captan oxígeno, esa es la función, esa es la finalidad, en eso estoy de acuerdo, pero los pulmones inhalan todo lo que se encuentre disuelto en el aire atmosférico, incluyendo el humo, es decir, los gases que se expulsan de la combustión, que eso es lo que nos ahoga. Realmente, en el caso de un incendio, en un domicilio o en un cuarto cerrado, la mayor causa de defunción en ese tipo de víctimas es por, inclusive, fíjense, otro ejemplo, digo, para no llegar tanto tampoco, ser tan morboso, cuando se quemaban a las personas en las piras, sobre todo los protestantes anglosajones, pero bueno, porque luego dicen, es que la Santa Inquisicionada, los registros históricos son claros, quienes se las pasaron ejecutando mayor cantidad de personas fueron los protestantes, no los católicos, pero tema aparte, punto y seguido. Entonces, cuando los ponían en las piras y les prendían fuego, por ejemplo, hablemos de Juana de Arco, ¿no? De la que supuestamente le decían que estaba loquita porque decía que le hablaban las voces divinas y que el arcángel San Miguel, etcétera, etcétera, por la invasión de los británicos en aquel entonces, que les llamamos como la Guerra de los 100 años. Entonces, cuando la quemaron viva. Realmente la causa de defunción en ese tipo de víctimas no es tanto que se estén quemando vivas o que se estén quemando por el aumento de la temperatura, como lo que hablábamos el otro día, la desnaturalización de las biomoléculas, especialmente las proteínas. En este caso, en realidad, por lo que les acabo de decir, cuando entra en combustión, en este caso la madera, que era el combustible utilizado para que se prendiera en fuego, todo el humo que empezaban a soltar y a eliminar, pues como estaban inmovilizadas las pobres víctimas en ese tipo de ejecuciones, pues estaban inhalando y respirando todo el tiempo el humo que se estaba produciendo de la combustión. Entonces, antes de que el fuego las tocara, claro, sí sentían lo caliente, digo, por supuesto que eso queda claro, pero en realidad estas fallecían antes de que cualquier llama del producto de la combustión tocara su cuerpo. Porque todo el humo que estuvieron inhalando, pues no podían escapar para ningún lado. Todo el humo se les estaba pegando en la cara y todo eso lo estaban respirando al grado de asfixiarse.
Entonces, en realidad allí, yo creo que preferiría, honestamente, morir ahogado con dióxido de carbono por la combustión que quemado vivo, ¿verdad? Pero bueno, tema aparte. Entonces, nada más ahí se los recapitulo para que no se nos olvide, por favor. Los pulmones son nuestros órganos especializados, eso sí, pero para la captación de aire atmosférico. Y de ahí obtenemos ahora sí el oxígeno diatómico. Muchísimo cuidado, punto y aparte. Entonces, regresando con los elementos formes, el hematocrito, la cantidad de hematies que nos encontraremos en los elementos formes que se encuentran disueltos en el plasma sanguíneo conformando nuestro tejido conectivo especializado llamado sangre. Ahí están los famosísimos glóbulos rojos, las hematies o eritrocitos. Perfecto. Ahora, falta un tercer elemento que tenemos que mencionar. Pregunta general y probablemente capciosa, pero quizás no, porque ya habíamos platicado un poquito de esto. Si la parte superior, o sea, todo esto que vimos desde el comienzo, es a lo que le llamamos sobrenadante, todo lo que se encuentra en el fondo que está precipitado, sedimentando, es lo que le llamamos o precipitado o sedimento. ¿Cómo entonces creen ustedes que se le llamará a la capa intermedia entre esos dos elementos, entre esos dos compuestos o componentes de nuestra mezcla? ¿Cómo se le llama a esto, Blanco? Me pueden decir varias cosas. La pregunta es muy general. ¿Leucocitos? Ok, perfecto, está bien, estoy de acuerdo. Esas son las células de defensa. Bueno, ahorita vamos a aclararlo. O las famosísimos leucocitos, pero antes un paso previo. Lo que estábamos preguntando, si esto es sobrenadante y esto es sedimento o precipitado, ¿cómo le dijimos que le llamábamos a lo que se encontraba entre dos fases? ¿Cómo decimos el prefijo entre? Efectivamente, porque no está ni en la parte superior y no está sedimentando, no forma parte del precipitado de nuestra muestra sanguínea en este caso. Por lo consiguiente, no es tan ligero como el plasma, que solamente es prácticamente agua, y no es tan pesado como el hematocrito, es decir, la cantidad de eritrocitos en los elementos formes. Por lo consiguiente, forma una capa totalmente diferenciada, porque no es ni tan ligera ni tampoco tan pesada, como en el caso tan ligero del plasma, como tampoco tan pesado como los los eritrocitos. Por lo consiguiente, forma su propia capa, su propia fase, entre otras dos. Esa es la famosísima interfase, y este término lo podemos aplicar indistintamente cuando estemos analizando muestras no únicamente fisiológicas, sino también químicas, que si aplicamos algún aglutinante, algún agente químico, algún coagulante, etcétera, etcétera. Lo que se ve a la mitad, lo que está entre dos fases, eso es la famosísima interfase. Punto y seguido. Entonces, ahora sí, estos son los famosísimos leucocitos, pero atención, nos falta mencionar otro componente de los elementos formes. ¿Quién me lo recuerda, por favor? Ya dijimos, eritrocitos o glóbulos rojos. Exactamente. ¿Cómo? Es más, ¿es usted Emanuel o es Víctor? Perdón, es que escucho como difuminado. O ninguno de los. Bueno, usted mismo, por favor. Aparte de ok, aparte de plaquetas, ¿qué otro nombre le conocemos a ese tipo de elementos formes? ¿Sí me expliqué con la pregunta? Trombocitos. No me acuerdo. Efectivamente, así es, tiene toda la razón. Por si por ahí de repente, que estoy seguro que sí, se lo van a encontrar el término y, caray, pues nunca me dijeron nada del trombocito. Pues entre paréntesis es lo mismo que plaquetas, así que mucho cuidado, por favor, por eso les introduzco tanto las sinonimias. Entonces, esta interfase se encuentra conformándose por leucocitos y por plaquetas. Esto, a ver, pregunta general. ¿Qué dijimos que eran las plaquetas? Entre paréntesis, trombocitos. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Pedazos de citoplasma? Muy bien, excelente. Son fragmentos de citoplasma de quién, por favor, Citlali. ¿De dónde se desprendieron esas plaquetas o trombocitos? Sí sabe, le doy pistas. Se alberga en médula ósea roja y tiene el prefijo mega porque está gigante, está enorme, está grande. Está gargantuan, dirían los anglosajones. ¿Mega qué? Cariositos. Y el sufijo es cito. Sí, exactamente, tiene toda la razón. Nada más para que a todos no se nos olvide.
Como es una célula muy grande, y sobre todo porque tiene un núcleo, por eso es megacarión. Mega de gigante, enorme, de dimensiones descomunales. Carión, eucarionte, que presenta un núcleo. Megacariocito, de esta célula albergada, la médula ósea roja, es de donde se está desprendiendo fragmentos de su citoplasma que entran en circulación, torrente sanguíneo, formando parte de los elementos formes, que es a los que les llamamos plaquetas o, entre paréntesis, trombocitos. Efectivamente. Y entonces, en última instancia, quienes están conformando parte de la interfase, atención, de una muestra sanguínea, son los famosísimos leucocitos. Efectivamente, leucos de blanco. También los conocemos y les denominamos como los glóbulos blancos. Hasta ahí no hay dudas. Atención aquí, a ver, pregunta tal vez un poquitín capciosa. Enfocándonos, a ver, recapitulando, ya sabemos, volemia, todo esto, bueno, esto es una muestra, pues, pero digamos que es el cuerpo humano, toda la sangre en circulación del organismo humano. Ok, perfecto. Tomamos una muestra de esa volemia, es decir, esta muestra sanguínea. Entonces, esta muestra la separamos por centrifugación en su sobrenadante, en su interfase y en su precipitado o su sedimento. Lo más ligero es el plasma. Lo que se encuentre formando la interfase son estos elementos, ojo, ya son elementos formes. ¿Por qué? Porque estábamos tratando con células, o por lo menos fragmento de estas, en el caso de los trombocitos, ¿verdad? De las plaquetas. Entonces, el hematocrito es todo el sedimento, ojo, de la muestra sanguínea, porque estamos tratando con los eritrocitos. En la interfase, que es lo que estamos revisando en este momento, nos encontraremos plaquetas o trombocitos, y aquí viene la pregunta relativamente capciosa. A ver, los leucocitos, ¿cómo los diferenciamos? Y tenemos dos equipos nada más, y si lo saben. ¿Cuál y cuál? ¿Se acuerdan? Leucocitos. No estamos entrando en detalles que si los eosinófilos y que si los neutrófilos, todavía no llegamos hasta ese nivel. ¿Cómo creo que sí. A ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? Granulocitos. ¿Y cuáles otros? Sí, está totalmente en lo cierto. Leucocitos. Bueno, dijo granulocitos. ¿Cómo nos diría usted el prefijo para cancelar todos aquellos que no presenten gránulos? Efectivamente, ahí está, ya lo tiene. Así de sencillo. Lo único que cambia es el prefijo de la vocal A. Acuérdense que A es la ausencia, la negación de lo que sea que venga después. En este caso, si tenemos los leucocitos, granulocitos y aquellos que no tienen, es decir, agranulocitos. Aquí está la vocal A. Los que no tienen, a ver, pregunta general, y si lo saben, ¿qué dijimos que era un gránulo en una célula, en este caso como los leucocitos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de gránulos? Efectivamente, y usted misma, por favor, yo acepto el ¿qué función presenta una vesícula? En términos sencillos, generales. Por ejemplo, el aparato de Golgi, ¿por qué avienta vesícula? Ok, ¿almacén de qué? ¿De agua? ¿De sales? ¿O de qué? Sustancias químicas. O tal vez todo eso combinado. Efectivamente, sustancias químicas. No es la excepción en el caso de nuestros leucocitos que conforman parte de los elementos formes de nuestra sangre, de este tejido conectivo especializado fluido. Por lo consiguiente, enfocándonos únicamente en aquellos que no tienen gránulos, es decir, agranulocitos. A ver, y conste que su tarea la revisamos y la hicieron. ¿Quién me puede mencionar ejemplos de leucocitos a granulocitos? Por favor. Yo creo que hasta aquí queda claro. Leucocitos, glóbulos. Excelente, perfecto, muy bien, así es, tiene toda la razón. Ahí le va otra pista. ¿Quién es el precursor de los macrófagos? ¿Se acuerda? Porque el macrófago ya se diferenció, ya se estableció en un tejido y ahí se queda y hace sus funciones. Pero antes de que eso llegase a suceder, es decir, su diferenciación, estuvo circulando de una manera previa, de una manera que todavía no era madura. ¿Cómo le llamamos a ese leucocito a granulocito? Ojo que son sinonimias, ¿eh? Ojo, me refiero,
Si por ahí de repente les dicen, es que los agranulocitos, inmediatamente lo que ustedes tienen que relacionar es, son leucocitos que no presentan vesículas almacenando sustancias químicas. Así de sencillo. Pero estamos hablando de los glóbulos blancos. Los que no tienen la característica de presentar gránulos. Así de sencillo, lo que nos estaba comentando nuestra estimadísima Citlali. Totalmente cierto, tanto los linfocitos como lo que le estoy dando de la pista. Ok, ¿quién es el precursor de los? Bueno, si dijéramos macrófagos, también es total y completamente cierto. Siguen siendo parte de los leucocitos. ¿De qué tipo? Agranulocitos. Entonces, ahí está. Estos serían los ejemplos, precisamente. El monocito y los linfocitos. Lo dejamos así sencillo, digo, porque tendríamos que entrar en detalles, que si ya después del monocito, de hecho eso lo tienen en su cuadro histológico comparativo, por eso lo hicimos. El monocito se convierte en el macrófago y en el caso de linfocitos podemos trabajar que sean el tipo T o del tipo B. Pero en este caso lo que me interesa que dominemos y nos quede claro, cuando estemos hablando de leucocitos, ojo, primero que nada, son elementos formes. ¿Qué quiere decir eso? Que son células disueltas en plasma sanguíneo, que obviamente están circulando en el endotelio. Entonces, leucocitos, granulocitos, ejemplos. Bueno, aquí podríamos, sin ningún error ni temor a equivocarnos, en lugar de monocito, pudimos haberle puesto o le podemos poner macrófago, sin problemas. ¿Por qué? Porque nos interesa que nos quede claro qué es un agranulocito. Atención. Entonces, ahora vamos con el otro equipo. Los que sí tienen pecas, es decir, bueno, los que sí tienen gránulos, los granulocitos, y acabamos de explicar y mencionar, señalamos a aquellos que no las presentan, o sea, estas vesículas de almacenamiento de sustancias químicas, así de sencillo. A ver aquí, entonces, ¿quién me puede mencionar ejemplos de leucocitos granulocitos? Por favor. Mastocitos y basófilos son los... Excelente, muy bien, qué buena selección de ejemplos. El mastocito, ¿qué dijimos que era? Comparándose con el basófilo. ¿Hacen cosas distintas? ¿Son diferentes? Efectivamente, y estos son ejemplos de leucocitos granulocitos. Ahora, por ahí mencionó algo importantísimo. Ok, vamos a enfocarnos únicamente ahora a los por qué reciben esos apelativos, los famosísimos basófilos. Usted misma es Karina, ¿verdad? Sí. Por favor, Karina, aparte del basófilo, ¿qué otros tenemos de acuerdo con su afinidad con los colorantes? Y que esos también obviamente son granulocitos. Eosinófilos, algo así, Claro, ¿no? Exacto, eosinófilo. O también digo, si usted prefiere, que también se lo pueden encontrar todos así en la literatura, acidófilos. Pero quedémonos con lo que se encuentra reportado en mayor preponderancia o más frecuentemente como lo vamos a encontrar, son los famosísimos eosinófilos. Efectivamente. Bueno, aquí empezamos de arriba para abajo. Lo que usted nos estaba mencionando eran los basófilos. Ojo, atención, no se me confundan, no son lo mismo que los mastocitos. No obstante, producen y hacen las mismas funciones y vienen de donde mismo, pero no son la misma célula. Atención ahí nada más. Aquí dejándolo general, vamos a mencionar a estos granulocitos, que son leucocitos que presentan sus vesículas, dependiendo la sustancia química de la cual se trate, por eso se diferencian uno de otro. En el caso del basófilo que nos recordaba nuestra estimadísima Karina y que también nos recordó del eosinófilo, pregunta general, ya esta es la última parte para que se puedan retirar. ¿Por qué se les llama basófilos a estos granulocitos? ¿Alguien me lo puede responder? Por la base. Por su tinción. Ok, perfecto. Mencionaron cosas importantes. Así es. El tipo de, o más bien por la tinción y cómo agarra el colorante que por ahí dijeron base. Ok, es un colorante básico. O sea, no es ácido. Tiene un pH arriba de 7. Hasta ahí todo claro. Por lo consiguiente, un ejemplo nada más, esto como cultura general. ¿Quién me puede mencionar un colorante que sea de naturaleza base o básico? Y empieza con la consonante H. ¿El azul empieza con H? No.
Por ejemplo, el azul de tuloidina pudo haberlo mencionado, pero no, ese no sería un ejemplo perfecto. En el caso de la pista con la consonante H y termina con ina y no es proteína. Es más, para que no se les olvide, ¿cuál es el prefijo de la sangre? Ah, es hemoglobina. Hemoglobina. O bueno, ya le juntó sangre y proteína, ¿no? Hemoglobina. Ok, pero cortémosle el prefijo que es hemo, en este caso hema. Y si le agregamos el sufijo, la parte final, ilina, hematoxilina, efectivamente, porque son muy afines a absorber este colorante que es de naturaleza básica o base o porque tiene un pH superior a 7. Por esa razón, los basófilos, como tienen alta afinidad por este colorante entre paréntesis, hematoxilina, por esa razón por eso les decía, no los conocemos como hematoxilinófilo. O sea, se escucha muy raro. Nunca lo he visto que lo escriban de esa manera, pero sí le ponen entre paréntesis, tiene afinidad por hematoxilina, eso sí sucede. Pero en este caso el nombre, bueno, pues viene del basófilo por su afinidad por el colorante, en este caso como el tipo hematoxilina. Ahora, entonces, si ya mencionábamos el eosinófilo, o ahí sí lo pueden encontrar también con ese apelativo, acidófilo. Entonces, si no es base y no es ácido, ¿cómo le llamaríamos a aquel que no tiene afinidad por ninguno de estos dos? O muy poca. Que no le interesa del todo ser muy base o ser... Efectivamente, este es otro de los granulocitos perteneciente a los leucocitos, porque este no le gusta ni siquiera teñirse tanto de ni hematoxilina ni tampoco de eosina, que es el contraste, un ácido y una base. En el caso de la hematoxilina es base y la eosina es ácido. Por lo consiguiente, ahí está, ahí los tenemos. Así es como porque obviamente si nosotros analizamos una muestra, una gota de sangre, por ejemplo, vamos a suponer que estamos viendo leucocitos. Si nosotros los observáramos sin tinción, se verían exactamente iguales. ¿Por qué? Porque no podríamos apreciar sus diferencias, ni sus estructuras, ni sus vesículas, ni la forma de sus núcleos. Porque como están transparentes, se ven blancos a la luz del fondo del microscopio. Por esa razón dices, ok, sí, es un leucocito, ¿pero cuál? Bueno, los neutrófilos sí es más fácil identificarlos porque son polimorfonucleares, ¿no? Pero bueno, para no entrar en tantos detalles, el punto es, habría que hacer una tinción para poder estar seguros y hacer ahora sí un conteo apropiado. Bueno, a menos que ya tengamos un citómetro, que ya estos precisamente por absorbancia, por dimensiones y características, se queda atrapada la luz y dicen, es un basófilo, es un eosinófilo o son neutrófilos, ¿verdad? Pero en el caso de que si lo hiciésemos con un microscopio óptico, definitivamente es recomendable hacer la tinción. Por esa razón, estos leucocitos que son granulocitos reciben estos nombres. Basófilo, le gusta la hematoxilina. Neutrófilo, no le gusta, pero tampoco le repudia ni la hematoxilina ni la eosina. Y el eosinófilo le fascina y le encanta teñirse con eosina. Así de sencillo. Entonces, para terminar con esta diapositiva, eritrocitos, ¿cuál va a ser su principal función? El fenómeno del intercambio gaseoso que conocemos como hematosis. A ver, pregunta general, ¿cuál sería entonces la función o cuál es el fenómeno que realizan e inician los trombocitos, es decir, las plaquetas? ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Si lo saben. Coagulación. ¿Qué hacen las plaquetas? Ok, excelente, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se le llama ese fenómeno que inicia la coagulación? Hemostasia. Efectivamente, ahí está, ya lo tienen. Los eritrocitos, hematosis. Los trombocitos o plaquetas, hemostasia. Y por lo consiguiente, los leucocitos, como son nuestras células de defensa, la respuesta inmune. Así de sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, excelente. Pues entonces muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su participación, su asistencia y por su paciencia. Y pues nos estamos viendo el día de mañana martes. Cuídense muchísimo y hasta entonces. ¿Sale? Gracias. Gracias, profe. Bonita tarde. Igualmente, que estén muy bien. Cuídense. Bye.